Bueno, queridos patitos, creo que he descubierto un guión para un posible libro sobre economía que iba a haber escrito yo. Y bueno, pues resulta curioso hacer una breve semblanza antes de seguramente deshacerme del esquema, porque creo que, visto lo visto, el tema de la economía no es algo que yo deba trabajar especialmente. Pero bueno, siempre puede haber gente que lo comente sobre la estructura, cómo podría haber sido, pero vamos a ir delineando las formas básicas en un marco general de una introducción que hubiera remitido en ese punto uno de introducción al 1.1 retorno al ser humano, es decir, la idea de que hay una humanidad que ha vuelto artificial su existencia y la escala humana estaría desfasada, habría pasado de moda y que habría que retornar a la escala humana, es decir, a la convivencia, a la urbanidad y todas estas circunstancias, lo cual también podría remitirnos a los inicios de la revolución industrial, cuando aparecieron los sabots y más situaciones que tuvieron esa incompresión con las nuevas fórmulas y los nuevos marcos mentales ligados a la industrialización. Ese 1.1, retorno al ser humano. El 1.2 sería oikos y polis, teniendo en cuenta que oikos, como elemento griego, haría referencia a la economía, pero también a la ecología, a las dos formas técnicas de denominarlo. Y la polis, evidentemente, haría la política. Y por lo tanto, esa relación entre el término oikos y la polis en aquel momento y en la época griega clásica y en el siglo XXI, en las sociedades en teoría occidentales. Es donde estaría incardinado en la propuesta literaria. El 1.3, izquierda. ¿Qué es y qué representa? Porque basándonos en la idea original de izquierda y derecha en cuanto a la Asamblea Nacional Francesa, unos se sentaron a la izquierda y otros a la derecha, ese esquema de izquierda y derecha pareciera estar obsoleto ya cuando a comienzos del siglo XXI se escribía este esquema. Pero también en la actualidad, todavía más obsoleto, y por tanto habría que redefinir ese cajón desastre de los términos ideológicos en donde qué contenido tiene cada término para poder ser precisos y no hacer conjuntos vacíos, como el lema Make America Great Again, para cada cual, para cada votante, es un caso distinto. Es distinto lo que pensaba uno de Michigan, de uno de Arizona, de uno de Florida. 1.4. Historia política. ¿Por qué vivimos y por qué luchamos? Cada término podría ser muy largo de explicar, pero ahí estaba, el punto 1.4, historia política. 1.5, Brodel y Marx. Brodel era un historiador que hablaba de los términos de corta duración y larga duración para distinguir los procesos, y ahora habla de los viajes de longue durée. ¿Mm? Y Marx hablaba de la lucha de clases, por lo tanto, hablar de una cosa y de otra y de la posible interrelación entre los dos términos, entre la historia de Brodel y la dialéctica de la lucha de clases y en la memoria en cuanto a la historia que preconizaba Marx. 1.6, tecnología y pan en la tierra. Aquí ponía los particularismos, lo cual no sé en qué demonios ese Juan Carlos de hace por lo menos 2 décadas estaba pensando. Y hay un apartado 1.7 que hablaba de filosofía y ciencias, entendiendo que la ciencia y la filosofía tienen un origen común. Cuando en la antigua Grecia pues confluían en las diferentes personas de los grandes clásicos, que eran filósofos, a la vez matemáticos, protobiólogos, protofísicos, podríamos decir, con mucha generosidad, con las materias, las partículas, la relación con el universo, la geografía, el inicio de la historia con Herodoto,
Y con lo tanto, esa separación progresiva, hasta un momento actual en el que pareciera que la filosofía va por un lado, si es que todavía existe, y la ciencia, con su ausencia aparente de pensamiento ético, hasta el punto de que lo que antes estaba unido como la filosofía y la ciencia, ahora aparecen ramas como la bioética, cuando eso ya estaba en teoría en el pasado, integrado, pues ciertamente resulta un apartado tal vez interesante como elemento introductorio de ese marco mental que ese Juan Carlos de comienzos de siglo quería establecer para ese comienzo de la obra. En el segundo punto habría un marco general de historia, mucho antes de que VisualPolitik hablara. Pero antes vamos a hablar un poquito de historia. Pues la historia también era importante para este Juan Carlos que tal vez hubiera podido ser el cuarto mosquetero de VisualPolitik. Pero bueno, nunca se sabe porque las circunstancias son las que son. Y por supuesto los tres mosqueteros de la geopolítica en el canal de Oscar Vara, pues también son tres y tres eran tres las hijas de Elena. Pero bueno, no, ninguna era buena. 2.1, el valor del testimonio como punto inicial, o sea, lo que fuere, el elemento testimonial, como algo que transmite. 2.2, la prehistoria, el asentamiento, la propiedad y la institucionalización, que hay una idea general de la continuidad de los modos de organización y que en teoría estas cosas se suelen hacer al revés. Se suele ver la práctica en los diferentes grupos humanos y después se hace la teoría. Pero cuando uno tiene la teoría, ya como el martillo, quiere inculcarlo en todas las comunidades que luego existan. Y decir, no, no, usted tiene que pasar del paso A al B, al C, al D, y si usted no me funciona, entonces no me voy a replantear la teoría, sino que el que está equivocado es usted. Usted, grupo humano, no me está cumpliendo con el canon de pasos de una civilización agrícola recolectora a una sociedad industrial. Con lo cual el problema lo tiene usted, no yo que estoy categorizando. Y por tanto, ahí tendríamos el asunto referido a la prehistoria. Cuando, bueno, pues luego tendríamos el 2.3 en cuanto a la edad antigua. Civilizaciones, las tres básicas, clásicas, de China, el Valle del Indo, ¿eh? Jarapa y todo aquello, Mesopotamia, el tema de la irrigación, la agricultura, Egipto, un clásico de toda la vida, hasta el punto de que en tiempos de Cleopatra séptima Filopator, a la clásica Cleopatra, a pesar de que hubo otras, pues eh, tenemos esa situación en la que estaba más cerca de nosotros en tiempo que de la primera dinastía y por lo tanto ya habían empezado a hacer algo como arqueología de su propio pasado. Grecia, por supuesto, el mecanismo de anticitera, la máquina de vapor, que se inventó algún tipo de máquina de vapor, aunque se utilizó para abrir templos. Por lo tanto, ciertamente la técnica, el momento para su uso, la aplicabilidad, un elemento que parecía que interesaba a este Juan Carlos de comienzos de siglo, y uniéndolo a la esclavitud como elemento de generación de economía, ¿m? Que era importante en aquel espacio, también especialmente, por ejemplo, con Esparta, pero también con Atenas, ¿m? Que podríamos hablar de que Atenas era una especie de régimen de apartheid, como Sudáfrica en los años 50, 60, 70. ¿M? Igual es un poco bruto lo que he dicho, pero con brutedades a veces se avanza en tratar de poner imágenes en la gente para poder especificar luego en detalle cuáles son los conceptos en detalle. Roma, una idea a la que no ha llegado su momento. Por ejemplo, ahí tenemos a Espartaco con su rebelión de los esclavos. 2.4. El punto de ruptura. Impuestos y legiones romanas. Que llegamos al 476 con Rómulo Augustulo. Corrupción, decadencia, desintegración del Estado, migraciones y presión sobre el imperio, emergencia de las ciudades. Y también aquí debería haber incluido la feudalización de esas ciudades antes de
de la caída del propio Imperio Romano de Occidente. Porque también hay la diferencia entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, que se decían romanos hasta el 1453, cuando cae Constantinopla. Pero bueno, ciertamente, habitualmente se suele tener un concepto histórico, y el Juan Carlos de comienzos del siglo XXI lo tenía, euro-occidental céntrico, de Europa occidental. Y el marco mental incluye el 2.5 de la Edad Media: soledad y desunión, los tres círculos agustinianos. En aquel momento había estudiado recientemente el asunto de San Agustín de Hipona como un elemento interesante y que quería incorporarlo en esa reflexión. El Valle de Lágrimas, religión como tabla de salvación y justificación, guión esquema, lo cual ciertamente lleva a la Alta Edad Media y luego a la Baja Edad Media como elementos diferentes, pero luego evidentemente con el Renacimiento y con la edad de la Ilustración se remitiría al pasado y se pensará que la Grecia y Roma clásicas, la antigüedad, son enormes faros de muchas cosas y que la Edad Media es la Edad Oscura, el Valle de Lágrimas, trufado por esas ideas religiosas, negro-legendarias tal vez. Pero bueno, ciertamente luego viene el 2.6, el siglo XV, inicios del capitalismo, la lucha entre el emperador y el papado, el fin del poder temporal, impuestos, nieve y pueblo sufriente. Aquí hacía referencia a ese emperador que tuvo que ir de rodillas a Roma porque le habían excomulgado y si no le habría tiranicidio. Es decir, el tiranicidio es cuando cualquier súbdito puede matarte porque va a tener vía directa al cielo porque el Papa le ha excomulgado y por lo tanto ya no es hijo de la Iglesia. Y por tanto ahí está el tema de la nieve. Por supuesto, luego había que hablar Venecia. Venecia es un elemento interesante con el ámbito comercial. Y tres modelos. Había, en teoría, en ese Juan Carlos, tres modelos conceptuales, como son el modelo de Castilla, el modelo de Inglaterra y Países Bajos, y luego Flandes y las ciudades-estados italianas, como modelos de combinación entre lo militar, puramente, lo económico, el oro, y el tema comercial como un elemento de intercambio de bienes. Y habría esos tres modelos en los que, por ejemplo, Flandes y las ciudades-estado italianas serían fundamentalmente comerciales, pero al carecer de defensa, pues en teoría serían objeto de rapiña por parte de los imperios. Tendríamos a Castilla, ejemplo de esa rapiña con un fuerte componente militar, los tercios y todo eso, en la conceptualización, insisto, de ese marco mental, de ese Juan Carlos de comienzos del siglo XXI. Y Inglaterra y Países Bajos tendría una combinación de los elementos y en su equilibrio habría estado la virtud del triunfo posterior en el siglo XVII y XVIII, como un elemento de saber, equilibrio, virtud y todos estos elementos. El 2.7, los clásicos en economía, como serían Adam Smith, hablando de los gremios, la liberalización y la balanza de poder frente al monopolio, intervención del Estado, porque Adam Smith, en su obra de la riqueza de las naciones, habla de que el Estado debe intervenir para frenar a los gremios, lo cual ciertamente es una lectura interesante que debió sorprender al Juan Carlos de comienzos del siglo XXI. Y luego, evidentemente, están las posteriores interpretaciones de estos clásicos, porque siempre hay un revival a los clásicos. David Ricardo, las especializaciones, ejemplo del tema del paño, en el caso de Inglaterra y Portugal, que es un caso clásico, interesante. Malthus y su escala exponencial, la exponencialidad de Malthus, solamente ha habido un país en la historia que ha habido su asunto de la reproducción malthusiana, y es la política de hijo único de China, que le ha reportado tan malos resultados en la actualidad, en donde se tiene que afrontar problemas del primer mundo a los que no se ha entrenado. Pareto y las élites, la Pareto eficiencia, mejorará
uno sin empeorar a nadie, lo cual ciertamente es como el milagro de Fátima o de Lourdes. 2.8. La Revolución Francesa y la Americana. La lucha del hambre. E.P. Thompson, un historiador marxista británico. Razones económicas de la lucha del té de Boston y la toma de la Bastilla. Es decir, la superestructura y la infraestructura, operando también en estos escenarios americano y francés. Y luego la revolución industrial, como un apartado de este apunte del 2.8 de revolución francesa y americana, a pesar de que ciertamente, temporalmente, la americana es precedida a la francesa. Y antes también tenemos un siglo antes una cosa que no incluyó el Juan Carlos de los comienzos del siglo XXI, como es la revolución de 1688, la gloriosa en Inglaterra, lo cual ciertamente es un olvido bastante lamentable. 2.9. Apuntes perdidos de la historia. Perdidos, pero a los historiadores los conocen, evidentemente. La Comuna de París, en 1873, que tiene un libro del señor Marx. La Revolución Rusa, ya sea a finales del siglo XIX, a 1880 y pico, en el que es tomado como delincuente, como lo que era realmente el hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, el conocido como Lenin, y será ejecutado, lo cual tendrá influencias en su hermano y la evolución posterior del mismo. La revolución de 1905, y aquí habla de la revolución en singular de 1917, cuando en realidad hay una revolución y un golpe de Estado, y la revolución de 1921, cuando es inserto en el tracto final de la guerra civil el asunto del Kronstadt, el anarquismo en ese ámbito naval. La revolución alemana de 1921, cuando en realidad pues tendría mucho matiz que hablar de esa situación de la revolución alemana, que luego ha tenido cierto desarrollo en ciertos pensamientos de un servidor en el posterior devenir de la propia historia personal como persona que piensa. 2.10. Los contraclásicos. Gente que se insurrecciona contra esos clásicos protocapitalistas como Adam Smith, David Ricardo, Malthus o Pareto, aunque Pareto tenga que ver más con Mitchell, ¿sí? Y estos teóricos de las élites. Pero ¿qué iba a saber este muchacho antes de entrar a la universidad? Los contraclásicos serían Marx y Engels, los materialismos, infraestructura y superestructura, Keynes y Lord Beveridge, el plan Beveridge del gobierno del señor Clement Attlee en la segunda mitad de los años 40 del siglo XX. Una apuesta social de dos liberales, como eran en teoría Keynes y Lord Beveridge, británicos, ingleses, y que, bueno, pues tuvieron importancia en el devenir de ese conjunto que acabaría cristalizando en el estado de bienestar británico. Bernstein y el socialismo de rostro humano, hasta el plan de salirse del pacto de Varsovia. Estamos hablando de los intentos del 56 de Hungría, del 68 de Praga, de Checoslovaquia, por supuesto la insurrección del 53 en Berlín y otras circunstancias que existieron detrás del telón de acero en la patria del socialismo y en la patria del obrero, como era supuestamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2.11. Siglo XIX. La tecnificación, el empleo, el paro, el ludismo y el cartismo, las fábricas y las minas, condiciones de vida. En un momento dado, a finales del siglo XIX, en la margen izquierda del río Nervión, la esperanza de vida llegó a bajar hasta 18 años. Y en un momento dado, en 1890, hubo una huelga general que se llamó al ejército y el general que vino a reprimirla se puso del lado de los obreros y obligó a sentarse a los patronos en una mesa negociadora por lo que vio en la zona de Gallarta y en la zona de la Arboleda. Eh, Lucha obrera, proletarios del mundo unidos, sin patria, los últimos obreros sin patria serían presumiblemente Rusia y España. 2.12. Los ciclos económicos de larga y corta duración.
Los marcos, como está aquí dibujado, de larga duración y de corta, con siempre los dientes de sierra. Un elemento interesante que parece que no se tiene conceptualizado y tal vez hubo que haber dejado algo más estructurado de lo que se estudió en ese momento por parte de ese Juan Carlos, la crisis deflacionaria. Una crisis que sucedió en 1873 y que, como por ejemplo, está detrás de la interpretación de un libro, que luego fue película en muchos casos, como es El Mago de Oz. Mago de Oz, con esa situación en Estados Unidos en ese año de 1873, que va enmascarado por los personajes, las situaciones, y que es algo que es muy distinto de lo que viene después, como es crisis inflacionaria, como se pone por ejemplo en la de 1929. La crisis deflacionaria es algo que es terrorífico. Si ya es algo horrible ver una crisis inflacionaria como esta de 1929 o la de 1987 o la del año 2008, esta crisis deflacionaria es algo fuera de lo que un ser humano puede llegar a entender en un momento actual. Y está completamente olvidado. Porque hay gente que dirá, ah, no, es lo de Japón en los años 90. No, 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 es algo muy distinto. Muy, muy, muy distinto. Crisis de la estanflacionaria, como en 1973. Capitalismo y crisis sistémicas. El agravamiento en el siglo XIX. El bálsamo que hay entre 1929 y 1973 con el embridamiento del capitalismo a través de la regulación. La reactivación con Reagan, Margaret Thatcher. Comercio e institucionalismo. Hablamos de 1945-1975, los llamados 30 gloriosos, Estado de Bienestar, Europa, la ONU y el GATT, en la tercera pata respecto al FMI y el Banco Mundial, que no pudo llegar a constituirse en sociedad y se estableció como una suerte de acuerdos generales, que es lo que significa GATT, General Agreements on Trade, en tarifas y comercio. Y del año 75 al 2005, neoliberalismo y desestructuración. Se pone por el hecho de poner 30 años. Del 2.13, estructuralismo, historia, realidad, el pasado es una losa. El 2.14, mito de la competencia, características para la competencia. ¿Se da la competencia? ¿Acaso es posible esa competencia? Y por otro lado, ¿es deseable esa competencia? Elementos que se escapan, la imprevisibilidad, el efecto mariposa, la cadena, tanto humana como natural, y los efectos no buscados de esa competencia. 2.15, modelos de progreso. Aquí están modelos de intentos de progreso. Como es América Latina, por el ISI, el industrialización por sustitución de importaciones. Argentina es un modelo ejemplar de esta industrialización por sustitución de importaciones en el caso de los años 50, 60. También tenemos el intento de Hugo Chávez a comienzos del siglo XXI de hacer una industrialización por sustitución de importaciones y lo que pasó con los números de la economía en macro y en micro de Venezuela. Sudeste asiático, los tigres. Industrialización por apertura de exportación y una economía de guerra y sector tecnológico, es decir, lo que ha pasado también en Europa. Estados Unidos protegió con su manto de libertad, es decir, con su ejército, a Taiwán, a Hong Kong, a la zona de Corea del Sur, a propia Japón, todos estos tigres asiáticos que permitieron gastar el dinero que no iba a defensa porque lo hacía tío Sam en mejorar elementos de economía, infraestructuras, industria, lo cual ciertamente fue una cobertura importante para ese modelo de industrialización por apertura a la exportación, el IAE, que hay que diferenciar del impuesto de actividades económicas que cobran los municipios en España. África, el tema de las materias primas, que hay que señalar a posteriori, el asunto que se podía insultar a los franceses, británicos y demás familia occidental, pero luego llegaron los rusos y luego llegaron los chinos haciendo lo mismo o peor. Luego, evidentemente, están modelos de progreso en Estados Unidos, en Europa,
En Europa habríamos, en ese momento de los años 70, habría tres modelos. El modelo EFTA, European Free Trade Association, británica, que reconvertirá su realidad a algo residual a través del espacio económico europeo, con esos cuatro países que quedan, como es Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza. Muchos de los países fundadores y organizadores de la EFTA acabarán en la Unión Europea, casi todos. Está la Unión Europea y por otro lado, en el otro lado del muro estaba el Comecon, que era una especie de estructura feudal en el ámbito de la Unión Soviética. El segundo mundo, tenemos ahí el asunto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y luego aquí habría una referencia a los BRICS y a las zonas francas. Fuera lo que estaba en el pensamiento de ese sujeto que no conozco de nada. Tercero, capitalismo y globalización. 3.1, capitalismo es globalización. Historia y ampliación del modelo. Es decir, hay algo estructural, más allá de esa aparente globalización, como si no hubiera existido nada antes, desde los años 80 en adelante, y hay muchas otras globalizaciones previas, que se han ido aprendiendo por un servidor a lo largo de las décadas que ha pasado de este esquema. 3.2, la empresa, evolución, pasos. En teoría habría 5 pasos para la evolución de la empresa. 3.3, los sindicatos, como un elemento interesante. Hay posteriormente una película sobre hechos de 1962 sobre una insurrección sindical en Moscú, que fue reprimida, por supuesto. Está en paralelo en el mismo año que sucedieron los casos de Cuba con la crisis de los misiles. Pero es lo mismo que la crisis de Suez de 1956 en paralelo con la situación en Hungría. ¿A dónde se pone el foco? 3.4, estructuras de mercado según sociedades y estados. Primer mundo, segundo mundo, mundo intermedio, tercer mundo y cuarto mundo, que remite a esa parte olvidada dentro del propio primer mundo. 3.5, la pescadilla que se muerde la cola, es decir, la pesadilla de Darwin. Hay un documental que se hizo a comienzos del siglo XXI y que habla de estas cosas, de la pesadilla de Darwin. 4. Aspectos sectoriales. 4.1, derechos y deberes de ciudadanía. 4.2, obligaciones del Estado. Acuerdos internacionales. La ONU y la naciente OMC en 1994 en Marrakech. 1998, el AMI, el Acuerdo de Mutuo de Inversiones, la Directiva de Servicios. El 4.3, los tres grandes. El marco de la educación, de la sanidad y de la vivienda, con un urbanismo y ordenación del territorio como elementos importantes a la estructuración de la vida del humano. 4.4, otros sectores de gobierno. Y había un punto 5 de futuro global, que no está desarrollado el esquema, lo cual ciertamente es que no hubo inventiva para hacer ese punto en concreto. Y la necesidad de cambio que hemos visto también existe en Argentina, con la elección presidencial, y otros elementos que tienen que ver con una ampliación de ese esquema que vamos a hacer a continuación, porque ciertamente en este otro apartado tenemos grapado una variante multiversal de ese posible libro que vamos a hacer a continuación. Si hasta aquí hemos llegado con este posible libro, con este esquema, pues ciertamente vamos a introducir el punto 0, que es introducción teórica desde el punto de vista del ser humano, economía o oikos polis, izquierda, historia política, por atrás hacia adelante, historia corta duración, larga duración, momentos versus procesos, clases sociales,
Historia, Grecia, mecanismo de anticitera, máquina de vapor, esclavitud, Roma, Espartaco, Edad Antigua, desintegración, Estado, migraciones, Edad Media, importancia de las ciudades, Renacimiento, Revolución Industrial, Revolución Francesa, Comuna de París, 1873 hasta 1968, con el Mayo francés, Revolución Rusa, captura de Estado, capitalismo desde el siglo XV, siglo XXI, los gremios, los tres modelos citados, Castilla, Inglaterra, Países Bajos, ciudades-estado italianas, la liberalización, que tendríamos a Adam Smith con el estudio sobre los orígenes de la riqueza de las naciones, y Ricardo con la especialización, Inglaterra, industria, Portugal, los ciclos económicos, larga duración, corta, crisis de deflación, el tema del hambre, de 1873, la crisis inflacionaria de 1929, el estructuralismo de la CEPAL, con la crisis de Keynes, el agravamiento, la destrucción, Producto Interior Bruto y crisis sistémicas, Marx y los marxismos, con los materialismos, dialéctico histórico, Keynes y los Beveridge, Pareto y los elitistas, los años 45 al 75 versus 75 a 2005, la excepcionalidad del tema del fascismo, tendríamos la competencia como un mito, elementos que se escapan, mariposa o naturaleza, efectos no buscados, modelos de progreso, Estados Unidos, América Latina con el ISI, con la sustitución de importaciones, el sureste asiático con el IAE, de aplicación del tema de las exportaciones, África con materias primas y el segundo mundo con la Unión Soviética. Globalización sería capitalismo, evolución, empresa, Estado y las estructuras, con un esquema de 5 puntos respecto a la evolución de las empresas, que aquí sí se detalla, que primero serían las empresas dentro del Estado, como primer punto. Luego habría barcos comerciales de intercambio, flujo comercial de esos productos de esas empresas con otros países, marco comercial. Luego tendríamos negocios directos, en donde el tercero serían esa situación en donde las empresas van al otro lado a producir y a vender, pero con la matriz en el lugar original, con simplemente puestos comerciales. Y luego ya tendríamos en el cuarto, tendríamos ya la creación de filiales en esos lugares, pero en los años 40, 50, 60 empezaron a nacionalizarse esas filiales. La última mal hecha fue la YPF respecto de Repsol en Argentina, que hace no mucho hubo la sentencia para el pago de un tribunal de competencia en Nueva York. Y luego tendremos esa red, el quinto punto, que sería la red, el circuito que salta para sobreponerse a peligros con la duplicidad, pero en la situación de que si en un país hay una insurrección, una nacionalización o lo que sea, puede saldarse la producción a otro lugar, lo cual en parte llevó a la colección de empresas en China, lo cual llevó ciertamente en el periodo de la pandemia de 2020 en adelante el asunto de que había demasiada carne metida en China y había que volver a diversificar porque se había ido demasiado más allá de ese punto número 5. Y en la parte original, del Estado, ya había muy poca mandanga que contener. Y por tanto, esa evolución del punto 1, 2, 3, 4, 5, que está hecha a base de una aproximación del profesor Noé Cornago, pues ciertamente habría ido un sexto punto de que habría que volver un poco por lo menos a la parte del punto número 5, que sería esa política de un poco de retorno a la proximidad, como por ejemplo Estados Unidos respecto a México, o tal vez pudiera ser de Europa con respecto al norte de África. El primer mundo, luego el segundo mundo destruido, como fue el ámbito soviético y en la Europa Oriental. Luego el 2.5, las zonas francas en los países. El tercer mundo y luego el cuarto mundo, que remitiría a la parte del primer mundo olvidada y la pesadilla de Darwin. El tercer capítulo estaría sobre el Estado, acuerdos internacionales, deberes, derechos de ciudadanía, los tres grandes: vivienda, educación, sanidad, más pensiones, más trabajo. Vivienda referido a urbanismo, ordenación del territorio, pero también
agricultura y alimentación, soberanía alimentaria, medio ambiente y ecocidio. Había leído ese Juan Carlos un libro llamado Ecocidio que fue entregado a eh, Jonaris Bengoechea Donaire y Elisa Sainz de Murieta Zugadi, que tuvieron a bien no devolver el libro nunca. Y así pasa a veces con situaciones así, de esta circunstancia. Y los dos serán incorporados en un libro que este sí se escribió, aunque 10 años tarde, como es Amores Pendejos, gracias a Ander Aldecoa Imaz, que hizo posible que fuera escrito ese libro de 270 páginas de puro amor y cariño a ese Juan Carlos, que en ese momento estaba incorporado a Gasta Bertzaleak y Euskal Kartasuna, y esa experiencia política está en ese libro Amores Pendejos. Transportes, accesibilidad versus movilidad, hacienda, impuestos, restos de ingresos, política de gastos, interior, justicia y defensa, con participación, modelos de democracia, estabilidad versus democracia, que serían dos cosas completamente distintas, antitéticas, los más media y la cultura, y un cuarto de futuro. ¿Y qué nos trae el futuro? El tecnológico y valor añadido, lo básico, otros, sector primario y los otros, menos estados, más ciudades y más red. Y para terminar y culminar con este esquema, Gaia y epílogo, es decir, el número 5, la escala humana, ser humano, uno más, la frustración y la desesperación como elementos que hay que incorporar y metabolizar, la democratización, y aquí ponía Euskal Herria como elemento de cambio y cuestión nacional y social de la mano. Aquí estaría hablando ciertamente de lo que luego sería conocido por ese Juan Carlos como la contradicción primaria y secundaria en el marxismo, que es todo un clásico, pero no solamente debe de ser tratado en el marxismo, sino también en el resto de corrientes, y la idea general de esa cuestión nacional y la cuestión social como dos caras aparentemente de la misma moneda, como decía cierto amigo de aquella época, de este Juan Carlos. El tema de la tabla de salvación, opio y super papa. Luego podríamos hablar del fentanilo, pero unido al desarrollo y laicismo, la nueva concepción de lo religioso y el desencantamiento del mundo. El desencantamiento como la fórmula en donde la magia deja de tener su poder y deja de haber una capa de misticismo y que empiezan las posiciones más, digamos, cínicas. Y aquí tendríamos ciertamente este esquema en donde habría estas dos variantes para un posible libro de economía por parte de un servidor. Tengo por ahí un esquema también de una página por un lado y por otro de un libro no tan de ciencias sociales, una vertiente más de elementos ligados a lo economicista en tanto en cuanto, pero eso sería otro esquema completamente distinto. Creo que estas dos variantes son integradas dentro de un esquema general, tal y como habéis podido ver, de un posible libro que nunca se hizo sobre esquema sociopolítico de la economía de ese comienzo del siglo XXI y que podría haber generado una visión acerca de las cosas que no sabemos si habría tenido algún impacto o habría sucedido como aquel clásico chiste de oye, ¿sabes que ya saqué mi último libro? Ah, sí, sí, ya lo leí. Ah, así que fuiste tú. Bueno, pues ciertamente dejando de lado ese querido y amigo chistoso, pues ciertamente tenemos esa circunstancia en la que habría sido mejor para el mundo haber escrito ese libro. Lo dejamos a consideración de ti, querido espectador. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.